Buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias por vuestra participación en este webinar que dedicamos a salud mental. Muchos de vosotros ya conocéis el tipo de proyectos de salud laboral que estamos desarrollando en CAEP. Llevamos muchísimos años comprometidos con la seguridad y la salud laboral y en estos últimos especialmente con la promoción de un modelo de empresa saludable que contemple la salud integral de las personas, tanto su bienestar físico como emocional y mental. Abordamos la gestión de la salud mental porque este es uno de los grandes objetivos que tiene la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2027 y porque conforma uno de los tres grandes ejes centrales del proyecto que desarrollamos este año con financiación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, el IBASAL. Estamos centrados en este proyecto en lo que son los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales y la salud mental, que como sabéis, pues debemos prestarle una especial atención porque realmente los trastornos de salud mental se han disparado. El número de incapacidades temporales por trastornos de salud mental es alarmante y por lo tanto no nos queda otra que ocuparnos y ver qué podemos hacer desde el ámbito de las empresas. El objetivo del portal que hoy os presentamos y que hemos llamado Gestión de la Salud Mental en la Empresa es precisamente tratar de ofreceros una herramienta en la que podáis encontrar toda la información y recursos que os sean de utilidad para poner en marcha cierto tipo de medidas y buenas prácticas que puedan contribuir en vuestra empresa a cuidar de la salud mental de vuestros equipos. El objetivo del webinar de hoy es presentaros esta herramienta y sobre todo centrarnos no solo en el contenido que vais a encontrar en la web y que está a vuestra disposición para que podáis explorar, sino también en conocer el tipo de acciones que se pueden llevar a cabo desde cada una de las empresas. Hemos contratado esta herramienta, el desarrollo de la misma, con Psicopreven. Hoy tenemos con nosotros a Diego Gracia, que muchos de vosotros ya conoceréis porque en el mundo de la prevención ya es un referente, Diego. Diego es psicólogo industrial, consultor experto en prevención de riesgos laborales, especializado en el área de ergonomía y de psicosociología aplicada y tiene una amplísima trayectoria y experiencia tratando con muchísimas empresas de toda España. Además, lleva muchísimos años colaborando con CAEP en el desarrollo de proyectos de prevención y, y bueno, creo que es de las empresas y de los profesionales con los que mejor podíamos contar para desarrollar este tipo de recurso que ponemos a vuestra disposición. Como he dicho en un principio, está financiado por el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral y ya en el chat os he puesto el enlace provisional para que podáis acceder a la web y ya navegar por ella. Es un enlace provisional porque justo nos encontramos en un proceso de cambio de página web y estamos en el proceso de adquisición del dominio que va a tener este portal. En cuanto tengamos el dominio eh, definitivo, os lo vamos a compartir a todos vía correo electrónico y podréis acceder. Pero bueno, mientras tanto, pues a través del enlace que os he puesto en el chat o simplemente buscando en Google Portal Salud Mental CAEP os aparecería, ¿vale? Por mi parte, poco más deciros que bueno, ahora yo doy paso a Diego. Diego hace una intervención de unos 45 minutos. La presentación en PowerPoint que él va a compartir también os la vamos a enviar por email por si os resulta de utilidad. E intentaremos dejar unos 10-15 minutos al final del webinar por si tenéis preguntas. Las podéis plantear o bien al final abriendo micrófono o bien a lo largo de la sesión si preferís dejarlas por escrito en el chat, yo después se las traslado a Diego, ¿vale? Preguntas, comentarios, experiencias que queráis compartir, lo que sea. Y nada más, esperar que luego la web pues resulte útil, sobre todo. Agradeceríamos que nos deis todo el feedback que queráis en ese sentido en cuanto a sugerencias, propuestas, si echáis de menos algo en falta, si os resulta fácil la navegación, porque bueno, este tipo de herramientas ya se sabe, hay una versión 1.0 y podemos ir mejorando
los próximos años incorporando mejoras. Es algo vivo y es algo que podemos ir enriqueciendo. Y por mi parte, nada más, os voy a dejar con Diego, que va a compartir pantalla. Y Diego, todo tuyo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado, que no te lo he dicho. Vale, vale, muchísimas gracias, Mavia. Bueno, el primero, lo que yo quiero es agradecer a Mavia y a CAEB todo el esfuerzo que están haciendo por la prevención, sobre todo ya no solo en Baleares, que es referente obviamente, sino también en toda España, porque también yo sé que os siguen en bastantes sitios por las acciones que estáis haciendo que destacáis con respecto al resto. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y como comentaba Mavia, la idea es presentar el portal web que hemos hecho con respecto a la gestión de la salud mental en la empresa, donde lo que se pretende es dar, pues no una herramienta, sino yo sería más, lo definiría como una navaja suiza, es decir, con pequeñas, donde tenéis referencias de bastantes herramientas y cómo establecer las bases para hacer una especie de plan de salud mental en vuestras empresas. Y eso es lo que se va a tratar de transmitir durante estos próximos 45 minutos, ¿vale? Entonces, yo quería empezar pues simplemente dando el dato. Ha comentado Mavia que es alarmante cómo están subiendo las bajas por este motivo dentro de las empresas, pero es que según la base de datos de asistencia primaria del Ministerio de Sanidad, la prevalencia global de los problemas de salud mental en España es del 27,4%. Es decir, más de una cuarta parte de la población está afectada por problemas de salud mental. Y esto es sanidad, no estamos hablando aún del trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que uno de cada cuatro, o más de uno de cada cuatro están afectados y sí que es cierto que depende de la edad y demás, pero en edad adulta afecta un poquito más a mujeres que a hombres la salud mental. Entonces, es parecido, pero afecta un poquito más en mujeres. Pero la cifra es bastante importante. Tened en cuenta que la cuarta parte es mucho y que en cada una de las empresas, por eso, podríamos pensar que la cuarta parte podría tener algún problema relacionado con la salud mental. La buena noticia es que no es algo constante, es algo puede ser puntual, pero es un porcentaje muy elevado, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la salud mental? ¿Cómo lo abordamos? Porque en realidad yo creo que también, o por lo menos era mi imagen hasta hace pocos años, el tema de la salud mental era como una especie de nebulosa. ¿Cómo lo abordo? ¿Qué es? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué puedo hacer en mi empresa? Pues bueno, esto es lo que se trata de responder. La salud mental, hay que decir que es un estado de bienestar mental, ¿vale? Y que afecta o que permite a las personas hacer frente al estrés de la vida, desarrollar sus habilidades, aprendizaje, trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, de salud mental, pero aquí hay un punto importante que quiero destacar y es que se trata de dar un pasito más y no dedicarnos solo a la ausencia de enfermedad, sino al bienestar. Es decir, el paso es que no tendremos que ocuparnos ya con la salud mental o gestionando la salud mental en que no sea accidente ni no haya ninguna enfermedad relacionada con la salud mental. No, tenemos que ocuparnos también del bienestar, que es en la segunda parte muy importante, yo creo que la más importante de la salud mental, que es el bienestar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tendremos que empezar también a abordar dentro de las empresas. El bienestar, no solo la salud, sino también el bienestar. Dentro de la prevención de riesgos laborales sería un pasito más allá. ¿De acuerdo? De hecho, los borradores que hay, no me voy a meter mucho en el tema, pero los borradores que hay con respecto al proyecto nuevo de ley de prevención de riesgos laborales, ya empezaríamos a dar un paso en este camino. ¿Vale? O sea, ya empezaría a dirigirse hacia el bienestar, la prevención de riesgos laborales. Entonces, la salud mental la podemos dividir en bienestar y en ausencia de enfermedad, ¿de acuerdo? Y todo lo que es bienestar haría referencia al afrontamiento del estrés, capacidad del trabajo, aprendizaje, bienestar y buen funcionamiento, que sería físico, mental y social, ¿de acuerdo? Entonces, nos tendríamos que empezar a ocupar de toda esta parte que hasta ahora, pues digamos que ha estado un poco no abandonada, pero digamos que no ha tomado un papel principal, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que todo esto tenemos que abordarlo y la idea es ver cómo lo vamos a abordar, ¿vale? Para eso también hemos hecho este portal web donde tenéis distintas herramientas tanto para abordar la parte de arriba como la parte de abajo, ¿vale? Entonces, según la definición de la salud mental, el trabajador tiene que hacer frente al estrés,
tiene que desarrollar habilidades para mejorar, entonces tienen que mejorar su capacidad, tiene que aprender y trabajar adecuadamente y tiene que contribuir a la sociedad. Digamos que esto serían las partes de la definición del bienestar de la OMS, ¿no? Entonces, para ello, tendremos que mejorar el afrontamiento del estrés, mejorar la capacidad para esas habilidades, mejorar el aprendizaje y productividad y generar beneficios sociales. ¿Qué es lo que pasa? Tendremos que plantearnos que la empresa puede hacer cosas relacionadas con estos temas, ¿de acuerdo? Ahora los veremos ordenadamente. Pero digamos que estoy, yendo poco a poco para poder abordar o ver cómo lo podemos abordar dentro de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los determinantes según también la Organización Mundial de la Salud de la salud mental? Factores psicológicos, individuales y exposición a circunstancias económicas, ambientales desfavorables o sociales. Mira, como ejemplo, tenemos ahora encima de la mesa las noticias de Valencia. A mí ayer me tocaba hablar con 2 o 3 empresas en Valencia y no están para trabajar ahora mismo. O sea, si alguien piensa que eso no va a afectar no solo la salud, que es lo importante que ha afectado y tenemos ahí pues un montón de fallecidos, sino esto también dentro de tiempo seguirá coleando también con salud mental, ¿de acuerdo? Y esto influye, obviamente no es responsabilidad del trabajo o de la empresa, pero va a influir en las empresas muchísimo, muchísimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que esto estamos expuestos siempre y no es tan controlable o no es controlable prácticamente, pero desde luego lo que sí que sería más controlable serían los factores psicológicos y los factores biológicos individuales. Los factores psicológicos en el ámbito de la empresa tenemos una cosa que se llaman riesgos psicosociales, que están ahí hace ya muchos años, pues ya casi desde el 95, si nos referimos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que sería todo lo que aborda o debería de abordar todos los factores psicológicos relacionados o derivados de las condiciones de trabajo, ¿vale? Y por otro lado tendríamos los factores biológicos individuales que Medicina del Trabajo, Vigilancia de la Salud también podría hacer desde el sistema de prevención su labor, y seguir mejorando sobre el control de estos factores individuales, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que estas 2 partes de aquí arriba podemos abordarlas ya desde el sistema de prevención o incluso con apoyo de recursos humanos o de otros departamentos de la empresa. Y de esta tercera, de la exposición a circunstancias sociales y económicas, obviamente la organización y el ambiente de trabajo serían una de las claves, pero sí que es cierto que esto excedería el ámbito del trabajo, ¿de acuerdo? Pero parte sí que tendría que ver con el trabajo que también se podría abordar desde la organización, ¿vale? Entonces, estos serían los determinantes. Pero claro, a la hora de hacer cosas dentro de la salud mental, de establecer acciones dentro de la empresa, tenemos que tener alguna cosa clara previamente, ¿de acuerdo? Yo he puesto aquí, sin ánimo de que os leáis, porque por eso lo he puesto aquí en pequeñito para que no lo leáis, pero solo destacar lo importante del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. ¿Esto qué significa? A la hora de hacer o establecer acciones relacionadas con salud mental, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y cómo lo hacemos también, ¿vale? Nosotros hemos visto últimamente pues, cuestionarios de ansiedad, cuestionarios de depresión, digamos que se aplican en las empresas masivamente, pero sin conocimiento prácticamente ni de los trabajadores ni de vigilancia de la salud. Según interpreto yo la ley, lo que sería la detección de una patología como acción, debería llevarla a cabo vigilancia de la salud, o al menos en colaboración con vigilancia de la salud, y desde luego se debería de consultar también o se debería de pedir el consentimiento expreso de los trabajadores. Esto lo dice la ley, que esta ley está hace muchísimos años, entonces ya casi 30, bueno, yo creo que sería de obligado cumplimiento. Y las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevan a cabo por personal sanitario, competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Es decir, todas las acciones relacionadas con la salud mental que detecten patología o que tengan que ver con la salud de los trabajadores, vigilancia de la salud, digamos, debería ser quien las no capitaneara, pero sí desde luego tendría que estar metido en el asunto, ¿de acuerdo? Eso tenemos que tener cuidado porque nosotros
hemos visto alguna cosa decir, bueno, no, es que hemos aplicado, en alguna empresa, ¿no? Hemos aplicado un test de detección de depresión en toda la empresa. Anda, vale, muy bien. Y entonces, ¿y quién lo ha hecho? ¿El servicio médico? No, no, no. Desde recursos humanos. Uy, ojo, cuidado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de la salud y esto, digamos que está regulado de alguna forma. Y por otro lado, tenemos el artículo 33, ya no pongo más artículos, que es que todas las actividades de protección de la salud y prevención, pues deberán de consultarse, o las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores se deberán consultar, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tenemos que tener claro, que serían las dos premisas también para establecer acciones relacionadas con la mejora de la salud mental, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué incidencia tiene la salud mental? Vamos a ver datos rápidamente. Datos sobre la de salud mental del Ministerio de Sanidad. 27,4%, que es según la base de datos de atención primaria del Ministerio de Sanidad. Esta es la última publicación, además, de la base de datos clínicos que ha publicado el Ministerio de Sanidad. El 27% está afectado. Esto es mucho, ya lo hemos visto. Un poquito más en mujeres que en hombres. Lo tenemos que tener claro también, ¿de acuerdo? Los trastornos de ansiedad afectan en general al 6,7% de la población con tarjeta sanitaria, ¿vale? Entonces, y esto se da en edad laboral esencialmente, 35 hasta 84 años. Como vamos a alargar además la vida laboral, pues cada vez más, ¿vale? Y espero que no se alargue hasta los 84, es mi deseo, pero bueno, quién sabe, no lo sabemos, depende de cómo vayan las cotizaciones. Entonces, bueno, ya veremos a ver, ¿vale? Y entonces, en segundo lugar, estaría el trastorno depresivo, que es un 4,1%. Es decir, el 10% de la población entre ansiedad y depresión, digamos que podría estar afectado por un trastorno relacionado con estos dos tipos de temas, ¿de acuerdo? Y afecta, digamos, como indicador, síntoma más frecuente al trastorno de sueño, un 5,4% de la población, ¿vale? Es decir, si tenemos una empresa de 10 personas, al menos una, por probabilidad, podría estar afectado, podría tener algún problema relacionado con un trastorno de ansiedad o trastornos depresivos, ¿vale? El 34% de las mujeres y el 17,8% de los hombres de 40 y más años han retirado al menos un envase de antidepresivo, ansiolítico, hipnótico, sedante durante el año de estudio 2017, que es ya hace muchos años, pero es el último dato que tiene el Ministerio de Sanidad. ¿Vale? Pero claro, al final estamos hablando que casi el 50% de la población, digamos que se ha medicado o ha adquirido medicinas relacionadas con este tipo de trastornos, ¿de acuerdo? Bueno, y las dosis diarias, de hecho, es que este dato precisamente es el que dijo hace poco la ministra de Sanidad en cuanto al consumo de medicamentos y la automedicación en España, ¿de acuerdo? Bueno, pues que todo lo que se expende o se dispensa, pues permite tratar al 20,4% de la población de 40 años por lo que se vende ahora en las farmacias, ¿no? Que es una barbaridad. Vale. Datos sobre la salud del Ministerio de Trabajo, es decir, detectamos mucho el 27%, el 10% ansiedad y depresión según el Ministerio de Sanidad. Datos del Ministerio de Trabajo. Según el módulo especial EPA 2020 sobre accidentes de trabajo y problemas relacionados con el trabajo del Instituto Nacional de Estadística, hasta un 32% de la población encuestada refiere estar expuesta a presión de tiempo sobre carga de trabajo. Esto es un factor de riesgo psicosocial y yo diría que es el más importante, o sea, de los más importantes, si no el más importante. ¿De acuerdo? 32%. Bueno, encaja con los datos que también nos da el Ministerio de Sanidad, ¿vale? El siguiente factor ligado a la salud mental es el trato difícil con clientes, pacientes, exposición de un 16%. Demandas psicológicas, pongo yo entre comillas. Si estáis un poco familiarizados con el método FSICO, pues es uno de los factores del FSICO, ¿vale? Pues tenemos dos factores de riesgo que según la encuesta de población activa del 2020 pues podemos tratar ya en todas las evaluaciones de riesgos psicosociales y aplicar medidas preventivas, ¿vale? Según la base de datos de patologías no traumáticas de la Seguridad Social, se analizan 363 patologías no traumáticas entre 2017 y 2020 y se clasifican como trastornos mentales y del comportamiento. La incidencia acumulada del trastorno mental para el periodo 2017-2020 se sitúa en 2 casos cada 100.000 trabajadores. Así, a priori, en comparación con lo que detecta el Ministerio de Sanidad, parece poco. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver tras 4 años de observación. Un 2 cada 100.000, no 2%, no, es 2 cada 100.000. Es un 0,002%, ¿vale? Entonces, y en el periodo de 2017-2020, nuestro querido Delta, si alguna vez habéis
rellenado un parte delta es una cosa súper entretenida, la verdad. Entonces, pero bueno, todo el mundo que más o menos pueda estar relacionado con prevención lo puede conocer. Pues los notificados en delta son 2.755 accidentes clasificados como daño psicológico debido a agresiones y amenazas en el periodo de 4 años. ¿Vale? Entonces, exactamente estaríamos hablando de 700 aproximadamente, 700 detecciones, 700 accidentes relacionados al año. Es decir, 16 casos por cada 100.000 trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, y la incidencia de estos con respecto al sexo, pues sigue la misma tendencia que las del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Pero que bueno, entonces, según el módulo de la encuesta de población activa, el módulo especial, pues los factores que más afectan a la salud mental sería carga de trabajo, sobrecarga de trabajo, presión de tiempo, violencia o amenaza de violencia, acoso, estamos en riesgos psicosociales 100%, ¿vale? Mala comunicación, cooperación entre la organización, seguimos con los riesgos psicosociales, trato con clientes y pacientes, riesgos psicosociales, inseguridad, falta de autonomía. Todo esto son factores de riesgos psicosociales y se podrían evaluar con cualquiera de las metodologías que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Y veíamos antes que la afectación era de más del 30%. Vale. Entonces, pero claro, conclusión. Ministerio de Trabajo. 2 cada 100.000, 16 cada 100.000 en 4 años de observación. Lo podemos dividir en trastornos, una serie de trastornos y hay agresiones y amenazas, y por otro lado, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, 6.700 lo he puesto con la misma referencia cada 100.000, 4.100 cada 100.000, 2 y 16 cada 100.000. Claro, yo aquí veo que una persona, digamos que así en general, duerme 8 horas, trabaja 8 horas y se dedica a su tiempo durante otras 8 horas. Vale, entonces digamos, si la proporción del trabajo es un tercio, igual, ¿por qué detecta menos el Ministerio de Trabajo que el Ministerio de Sanidad? Digamos que el sistema de trabajo detecta 5.000 veces menos que el Ministerio de Sanidad. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que se podría mejorar con respecto a la gestión de la salud mental es la detección. ¿Vale? Detectamos poca salud mental en general, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podríamos meternos con el tema. Sí que es cierto que en el listado de enfermedades, en el cuadro de enfermedades profesionales, pues yo aquí he hecho un poco en falta los riesgos psicosociales, que aún no hay ninguna enfermedad profesional relacionada con los riesgos psicosociales, ¿vale? Bueno, entonces, esto es una mejora de base, estructural, ¿vale? Sin embargo, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud del Trabajo nos dice que el estrés y los trastornos mentales son enfermedades relacionadas con el trabajo. Vale, pues entonces igual tenemos ahí un debe dentro de nuestro sistema de gestión de salud en el trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo aterrizamos esto en las empresas? Lo primero, la evaluación de riesgos psicosociales es una herramienta principal que al menos debería detectar los problemas de salud mental o al menos su probabilidad de riesgo, que es lo que evalúa, o sea, que es lo que hace todas las evaluaciones de riesgo. Establecen una probabilidad de riesgo, no dicen si hay o no hay, sino que establecen una probabilidad de que haya. ¿Vale? Pues ya tenemos una primera herramienta, evaluar riesgos psicosociales. De hecho, con los datos del Ministerio de Sanidad y los datos del Ministerio de Trabajo, abordaríamos el 80 al 90% de la casuística. ¿Vale? Entonces, claro, la casuística, ojo, con origen en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un primer paso. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que si mejoramos las condiciones de trabajo, reducimos el riesgo, reduciremos fatiga y estrés, mejoraremos la motivación, la productividad y mejoraremos la salud mental. Esto es un proceso de mejora continua psicosocial. Entonces, yo, a la hora de abordar la salud mental, lo haría alrededor de la parte preventiva de la empresa, con apoyo, obviamente, de recursos humanos y de las partes productivas de la empresa, de producción o de los departamentos que sea, pero yo creo que debería girar, esto estamos hablando de salud, por lo que prevención sería, creo que, el actor más importante, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que afectará a la motivación, a la productividad dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, y se ve además en muchísimas empresas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo recuerdo la evaluación de riesgos psicosociales rápidamente, decía en el 97, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, entonces, ahora y Salud en el Trabajo, que los factores psicosociales hacen referencia a condiciones que están en una situación laboral que tienen que ver con la organización, el contenido de trabajo y la tarea y que afectan tanto al bienestar como a la salud. Andanda, que es que nos ha salido otra vez el bienestar, que estaba aquí ya desde hace 23 años.
Entonces, digamos que lo que ya define en el 97 el instituto es que los riesgos psicosociales no solo afectan a la salud, sino que también al bienestar, que es la definición prácticamente de salud mental en el trabajo, ¿vale? Pero lo que dice en la segunda definición que sacó la Inspección de Trabajo en el 2012 es que los riesgos psicosociales se refiere solo a unas vertientes del término, pero es la organización de la empresa y su entorno social, que es, digamos, el entorno de la evaluación de riesgos psicosociales, pero lo que dice es que también lo que afecta exclusivamente al trabajador podría ser tratado por vigilancia de la salud. Es decir, las causas de la salud mental pueden estar dentro de la empresa, fuera de la empresa, pero podemos abordarlas o ayudar a abordarlas mediante vigilancia de la salud, según la definición de la Inspección de Trabajo. Vale. Entonces, con toda esta base, ¿qué podemos hacer relacionado con la salud mental dentro del sistema de prevención? Pues con vigilancia de la salud podemos hacer reconocimientos médicos, que la base para también la salud mental es hacerse un reconocimiento médico. No tiene mucho sentido que, o yo no le veo mucho sentido, una persona que diga, no, yo tengo problemas de salud mental, pero te haces un reconocimiento médico. Nunca. No. Vamos a controlar, ¿de acuerdo? Entonces, reconocimientos médicos, protocolos relacionados con la salud mental, con los riesgos psicosociales, con los factores de riesgo psicosocial, ¿de acuerdo? Ya existen protocolos médicos, os hemos dejado también en la web una serie de protocolos de la Asociación Española de Médicos del Trabajo y de Osalan y alguno más creo que hay con bases para protocolos médicos para detectar problemas de salud mental. Epidemiología, consultas y atención de pacientes, indicadores de salud, estudios específicos relacionados con la salud mental. Luego tenemos, por otro lado, psicosociología aplicada, que esto lo aplicarían los técnicos en prevención, que es hacer la evaluación de riesgos psicosociales y aplicar las medidas. A partir de ahí tenemos sistemas de participación, control, comités de seguridad y salud para la participación de los trabajadores. Son acciones que podemos llevar y podemos abordarlas y encaminarlas también hacia la detección y control de la salud mental. Y por último, las mutuas, que también nos pueden ayudar a darnos epidemiología, tratamiento y acciones específicas en empresas que también las pueden hacer las mutuas, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos una serie de acciones que podríamos establecer dentro del sistema de prevención, ¿vale? Pero es más, podríamos empezar también a colaborar entre la parte técnica y la parte de vigilancia de la salud con resultados de evaluaciones, con detección de síntomas, signos o patologías, detección de trastornos de sueño, tener epidemiología cada 6 meses o cada año de puestos y departamentos, incrementos puntuales de trastornos musculoesqueléticos o bajas de enfermedad común. Tened en cuenta que hemos dicho antes que muchas bajas relacionadas con la salud mental en realidad no se detectan como tal. Están, digamos, también ocultas en trastornos musculoesqueléticos, dolores de espalda, etcétera, etcétera, porque están íntimamente relacionadas también, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que aumentar esta colaboración es muy sano en la detección y en el control de la salud mental, ¿vale? Y además que hemos dicho que vigilancia de la salud tiene que tener aquí un papel muy importante, si no principal, ¿de acuerdo? Porque al final estamos hablando de salud y detección de problemas de salud, ¿vale? Entonces, claro, si empezamos a colaborar, pues nos va a ir seguramente mucho mejor. Esto sería pues, un sistema de gestión continua, de detección, vigilancia de la salud, evaluación psicosocial, evaluación continua, medidas preventivas, volver a controlar, detectar, ¿de acuerdo? Yo, digamos que abogaría por la detección conjunta entre vigilancia de la salud y la evaluación psicosocial y consensuar medidas preventivas también con vigilancia de la salud según incidencias. Antes hablaba Mavia, por ejemplo, los trastornos musculoesqueléticos. Nosotros trabajamos con 2 o 3 empresas relacionando las evaluaciones de riesgo ergonómico con trastornos musculoesqueléticos. Y ahí tiene una relación prácticamente directa. Es decir, si tú, por ejemplo, evalúas posturas forzadas o evalúas movimientos repetidos, pues movimientos repetidos suelen tener bajas por epicondilitis, epitrocleitis, cosas así. Pero claro, se nos ha ocurrido también compararla con la evaluación psicosocial y resulta que coincide también bastante, no todo, pero coincide. Dices, ostras, pues es que está muy relacionado y deberíamos colaborar en eso. Y a raíz de estudiar el histórico de trastornos musculoesqueléticos, nos hemos dado cuenta que influye muchísimo también, no se sabe cuál es la causa, efecto, efecto-causa, con los riesgos psicosociales. Vale. Dentro de este sistema tendremos detección mediante vigilancia de la salud, participación de los trabajadores y visitas, evaluaciones de psicosociales y demás. Deberíamos empezar a controlar bajas, enfermedades, incluso síntomas relacionados con la salud mental y a partir de aquí podríamos tener informes e indicadores
planificación de acciones y luego ya pues medidas preventivas, comités, delegados, dirección y volver a empezar. Detección, control, aplicación de medidas preventivas. ¿De acuerdo? Un sistema continuo de gestión de la salud mental. ¿Vale? Causas y exposición de los problemas relacionados con la salud mental. Pues si decíamos que más o menos trabajábamos 8 horas y teníamos, digamos, tiempo para nosotros 8 horas, pues si estamos trabajando, una de las causas pueden ser los riesgos psicosociales, otra de las causas comentamos que eran los biológicos y individuales, y otras son la exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y demás. Vale, pues aquí tenemos donde tenemos las causas de los problemas de la salud mental. Bien, estos psicosociales ya lo podremos tratar con nuestro servicio de prevención, y los factores biológicos individuales también mediante vigilancia de la salud. ¿De acuerdo? Ya podemos hacer cosas. ¿Significa que vamos a abordar todo? No, pero desde luego ya podemos hacer alguna cosa y reducir esa probabilidad. ¿De acuerdo? Y aquí ya pues sería pues más la seguridad social la que se haría cargo de todo esto, pero también se puede colaborar. ¿De acuerdo? Acciones relacionadas con la salud mental en el trabajo. ¿Qué podemos hacer dentro de las empresas? Un poquito más, un pasito más. Pues tenemos 3 tipos de acciones: detección, tratamiento y control. ¿Vale? Esto es sencillo. ¿Vale? Podemos hacer encaminadas primero a detección y evaluación y luego ya, pues según lo que salga, tratamiento y control de la salud mental. Bien, ¿qué tipo de acciones? Las he dividido en 2 partes. Una relacionadas con factores individuales, otra relacionadas con la organización del trabajo y las condiciones de trabajo. Vale. Con los factores personales, ¿qué podemos hacer? Protocolos médicos. Si no tenemos un protocolo relacionado con la salud mental, yo diría que al menos hicieran 3 preguntas relacionadas con riesgos psicosociales en los exámenes médicos, en los reconocimientos médicos, que sería una relacionada con la sobrecarga de trabajo, según la encuesta, según todas las evaluaciones de riesgos psicosociales. 2, con estilo de liderazgo. 3, con trastornos de sueño, que serían los 3 que, digamos, más problemas causan. El principal síntoma, hemos dicho que el trastorno de sueño, la sobrecarga de trabajo y la violencia en el trabajo serían 2 de los principales factores de riesgo psicosocial. Entonces, si no tenemos un protocolo médico aplicado en los reconocimientos médicos, al menos 3 preguntas en la anamnesis podría venir fenomenal. ¿De acuerdo? Segundo, epidemiología, cuestionarios de detección, controles periódicos, grupos de mejora. Los grupos de mejora, nosotros en alguna empresa estamos trabajando, no los hacemos nosotros, pero colaboramos con empresas que los hacen, para detectar y que la gente colabore en la propuesta de mejoras dentro de sus departamentos, y funcionan fenomenal. Hablar con la gente sería la principal herramienta. ¿De acuerdo? Técnicas de afrontamiento, técnicas de relajación, ejercicio y alimentación. Hemos dicho que la salud afecta a la mente y viceversa. Pues si estamos sanos, desde luego la salud mental también será mejor. ¿De acuerdo? Y gestión emocional, que lo comentaba Mavi al principio. ¿Qué podemos hacer sobre las condiciones de trabajo? De todo esto, por cierto, no toméis nota, está todo en la web. Ahora la veremos un poquito en la web, ¿vale? Podemos hacer la evaluación de riesgos psicosociales lo primero, sistemas de participación, grupos de mejora, rotación entre puestos de trabajo para dividir la carga de trabajo y las sobrecargas de trabajo, reparto, protocolos de acoso, resolución de conflictos, gestión de turnos, aplicación de medidas preventivas derivadas de la evaluación psicosocial. Son acciones que podemos tener o realizar encaminadas a la mejora de la salud mental. A partir de aquí, tened en cuenta que para hacer un plan, seguramente casi todas las empresas han hecho algo de esto o de lo anterior que hemos comentado con los factores personales. Pues todo esto se puede meter dentro y encardinar dentro de un buen plan de gestión de la salud mental. ¿Cómo mejorar mi salud mental? De forma individual. Pues lo primero, descansar. Descanse bien, compres un buen colchón. Esto es importantísimo. Yo siempre digo, si alguien tiene que invertir algo de dinero, en el colchón es de lo mejor que se puede invertir dinero, en un buen descanso. Mejorar el descanso significa que recuperamos fuerza y afrontamos mejor. ¿De acuerdo? El descanso para eso entonces es fundamental. ¿Vale? Por otro lado, eh, en el trabajo, pues ser positivo y ordenado. No os lo vais a creer, pero tengo un pájaro picoteándome la ventana, aquí al lado. Entonces, pero, en fin, nunca me había pasado. Bueno, pues hacerse el reconocimiento médico,
ser positivo al comunicarse, ponerse metas objetivos, sonreír siempre es importante y mejora mucho la salud mental. Aunque sea un poco forzado, si empiezas a sonreír, esto es como la risa contagiosa, que al final se pega y te lo pasas mejor. Pues bueno, esto también contribuye a la mejora de la salud mental. Y pues en el ocio, pues entreténgase pues, de forma sana, claro, a la hora de entretenerse. Pero bueno, haga ejercicio, pues mantenga la mente ocupada, búscate hobbies, alimentación saludable, etcétera, etcétera. Vale. Por último, prácticamente, ¿qué estructura de documentos y acciones podemos tener relacionadas con la salud mental? ¿Vale? Lo primero, yo pondría principal la evaluación de riesgos psicosociales y a partir de la evaluación de riesgos psicosociales podemos tener una planificación, podemos detectar, podemos planificar mejoras, etcétera, etcétera. A partir de ahí saldrá la planificación de la actividad preventiva y podemos tener también, además, protocolos. Adicionalmente, en la evaluación de riesgos psicosociales, todas las empresas deberían tener un protocolo de acoso y conflictos, es decir, bajar un poco más en la detección para que no sea un trauma detectar un problema en la empresa y además así prevenimos. Y protocolos de conductas aceptables, es decir, para evitar lenguajes, etcétera, etcétera. A partir de aquí lo complementamos con los reconocimientos médicos, donde ya habría que insertar protocolos médicos psicosociales y estudios epidemiológicos relacionados con la salud mental, si es posible, holísticos, o sea, completos, pero que incluyan la salud mental. Y los protocolos médicos, si no podemos con el protocolo completo, pues al menos 3 preguntas que sean indicadoras o por lo menos nos den una semilla, una guía de por dónde vamos. Los protocolos médicos tendrán relación con los profesionogramas, con la definición de los puestos y según la definición de estos puestos haremos la evaluación de riesgos psicosociales agrupando para evitar problemas de confidencialidad, ¿vale? Pero a partir de aquí podemos diseñar puestos, diseño de procesos y tareas, incluso poner medidas con factores físicos, herramientas, software, salas de reuniones, que son ahora un estresor importante y las reuniones en sí mismas con los teams. En cuanto a la planificación de la acción preventiva, ya tenemos horarios, plan de participación, rotaciones de puestos, plan de comunicación, medidas preventivas en general, derivadas de la evaluación de riesgos psicosociales. Y aparte podemos abordar especialmente el estilo de liderazgo y la carga de trabajo, que para mí son los 2 factores de riesgo principales y los principales generadores también de problemas de salud mental. Con los reconocimientos médicos podemos dar, o con la parte médica podemos dar un paso además y planes de alimentación saludable, deporte en empresas, sistema de atención psicológica, contribuciones o acciones sociales, y así damos respuesta a toda la definición completa de salud mental que nos daba la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y al final salario y recompensa, y si hay además un poco de dinerillo, pues bueno, pues también se puede recompensar, no solo salarialmente, hay también otro tipo de recompensas, ¿vale? Entonces, pero digamos que todo este conjunto podría ser que seguro que todas las empresas hemos hecho un poco de aquí, un poco de allá, lo podemos articular en un plan para abordar la salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, esto al final es la base, yo creo, para poder tener ordenado todo lo que es la parte de salud mental. Ojo, y todo esto teniendo en cuenta que la intervención en esto y en la detección, hay una parte importante que va a llevar vigilancia de la salud y otra parte importante que la puede llevar prevención o incluso recursos humanos u otros departamentos. Entonces, ¿cómo hacer saludable mi organización? Bueno, pues ya nos vamos a acciones de mejora, ¿no? Condiciones físicas, tengámoslo en cuenta, temperatura, ruidos, mobiliario, espacios abiertos, ergonomía, trastornos musculoesqueléticos. Es que la salud mental, si te duele la espalda o el hombro, estás mal mentalmente. Entonces, vamos a empezar por lo físico también, ¿de acuerdo? En cuanto a organización, yo siempre digo, si reduzco mis reuniones y los emails, ya gano un 50% de salud en general, ¿vale? Pero bueno, estos serían estresores principales, pero tareas, procesos bien definidos, control sobre la carga de trabajo es muy importante, es decir, la gente piensa que no, pero cuanto más control hay sobre la carga de trabajo, más definidos están los objetivos y las tareas, la gente, la población tiene menos probabilidad de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque tiene más sensación de control. ¿De acuerdo? Y además el control no está al albur de una opinión, sino sobre datos objetivos, ¿vale? Horario, liderazgo, formación continua y luego ya, aparte, tendríamos los beneficios sociales, que esto ya sería pues la empresa los que se pueda plantear. Pues alimentación saludable, atención médica, flexibilidad horaria, etcétera, etcétera, ¿vale?
Indicadores finalmente de salud mental, pues tendremos unos cuantos: número de bajas, consultas médicas, conflictos, trastornos de sueño, quejas, síntomas, signos de trabajadores, conductas inseguras, pero la mitad de los indicadores, como vemos, también están relacionados con la gestión con vigilancia de la salud, entre vigilancia de la salud y la parte técnica de prevención, ¿de acuerdo? Rotación, bueno, y otros con recursos humanos, obviamente. Bajas, indicadores de carga de trabajo, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, todo esto, que es un resumen, lo hemos tratado de plasmar en la web, en el portal web que comentaba Mavi al principio, relacionado con la salud mental, que hemos intentado que tenga un poco de todo, ¿de acuerdo? Para que tengáis ahí herramientas también. Entonces, tenemos aquí una presentación, tenemos desde las definiciones, es decir, todo lo que he tratado de presentar es un resumen de lo que hay en la web, ¿vale? Un poco rápido porque teníamos 35 o 40 minutos para presentarlo, pero y pido disculpas por la rapidez. Pero bueno, digamos que luego lo podéis consultar todo en la web, ¿no? Desde la evolución de la definición de la salud mental, distintos enfoques, distintas definiciones, las partes de los enfoques de la salud mental, cómo lo podemos ver en positivo, en negativo, el bienestar, bueno, distintas opciones. Luego tenemos también todo lo que es la parte de responsabilidad de la empresa, hasta dónde puede llegar, haciendo referencias a distintas, bueno, a distintos aspectos sobre qué puede abordar la empresa. Y sobre todo, yo lo que quiero destacar antes de dar paso a preguntas, que voy a tratar de ajustarme al último cuarto de hora que ha comentado Mavia, a mí me gusta mucho la parte de acciones y de herramientas. Es decir, aquí empiezo por el final. Aquí tenéis, os hemos dejado aquí una serie de herramientas de estrategia de salud mental del Sistema de Salud Nacional, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, plan de acción de salud mental, también hay distintas estrategias estatales y alguna autonómica también, las directrices de la OMS sobre la salud mental en el trabajo. Bueno, este es el estudio de salud mental y trabajo de los datos que os he presentado sobre de origen del trabajo, del Ministerio de Trabajo, donde habla del Delta, del Panotrat, y tenéis ahí todos los datos mucho más específicos, pero claro, son pocos, también os digo, ¿vale? Y después ya, pues notas técnicas de prevención, distintas acciones sobre promoción de la salud mental en pymes y luego un montón de notas técnicas relacionadas con la promoción y la salud en el trabajo, ¿vale? Aquí tenéis un montón de documentación, si las leéis todas, desde luego vais a ser expertos en salud mental, ¿vale? Seguro, seguro. Entonces, esto en cuanto a herramientas. Luego tenéis también aquí un resumen de acciones, entonces que intenta también trasladar las acciones que acabo de resumir encaminadas a la mejora de la organización del trabajo, relacionadas con el bienestar de las personas. Entonces, las podemos clasificar en detección, evaluación, tratamiento. Es decir, lo que hemos estado viendo en la presentación lo tenéis aquí también. Y también intenta describir un poquito cada una de las acciones, pero también os digo que hay muchísima documentación en Internet sobre este tipo de temas. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, aquí tenéis un resumen muy amplio, muy amplio de todas las acciones que podéis seguir. ¿De acuerdo? De tratamiento, de control. Bueno, esto es un resumen que os hemos puesto. Los protocolos médicos que os podéis descargar también desde aquí para insertar, digamos, dentro de vuestros reconocimientos. ¿Vale? Entonces, todo esto, gestión del estrés, pues todo esto son distintas herramientas que podéis aplicar en vuestras empresas, definidas un poquito para que podáis tener un poco más de información. ¿De acuerdo? En todo caso, en todas estas cosas yo me ofrezco también a cualquier consulta, a cualquier duda. Creo que al final de la presentación, si no me da cuenta, creo que estaba también mi mail, que es este. Os lo podéis anotar y cualquier duda o a través de Mavia, aunque Mavia está muy saturada de trabajo, pero yo me ofrezco a cualquier duda, cualquier cosa. Si la sé, os trataré de ayudar como si es posible, ¿de acuerdo? Sigo un poquito con la web. Bueno, tenemos aquí las acciones, tenemos todo lo que es la salud mental y los riesgos psicosociales, cómo encardina todo esto, riesgos derivados de la organización, riesgos derivados del puesto, estructuras de factores derivados de la tarea y organizacionales, bueno, metodologías y demás, ¿vale? Y luego también tendríamos cómo engancha esto dentro del sistema de prevención, el papel del sistema de prevención, del servicio de prevención, bueno, distintas actuaciones que se pueden llevar a cabo y demás. Como veis, es una web yo creo que bastante completa, donde trata de poneros todas las partes implicadas en un plan de salud mental, ¿de acuerdo?
También os digo, tampoco hay que, si se hiciera simplemente la cuarta parte de lo que hay aquí, sería un planazo, ¿vale? Entonces hay que ir poco a poco. Yo empezaría por la evaluación de riesgos psicosociales, consultaría a los trabajadores sobre acciones personales y sobre todo actuar mucho sobre la detección, colaborar con Vigilancia de la Salud, llamada a nuestro servicio de prevención ajeno en la mayoría de los casos, o si tenemos medicina de trabajo por suerte dentro de la empresa, pues a nuestro servicio médico y ver cómo podemos colaborar, qué acciones podemos llevar a cabo para detectar y demás. Hay cuestionarios de detección, se puede detectar en la anamnesis de un reconocimiento médico, se puede detectar mediante cuestionarios online gestionados por Vigilancia de la Salud para tener datos objetivos con, de hecho, el propio instituto tiene el GAD-7, creo que es de ansiedad, y el de depresión, dos cuestionarios gratuitos muy cortitos, de 9, 7 y 9 preguntas para detectar ansiedad y depresión. Eh, Tenéis muchas herramientas a vuestro alcance y con todo esto se podría empezar a dar pasos en la gestión de esa salud mental. Pero yo quiero destacar tres cosas: vigilancia de la salud, evaluación de riesgos psicosociales y, sobre todo, la participación de los trabajadores. Es decir, consultad a los trabajadores sobre sus necesidades para mejorar la salud mental, ¿de acuerdo? Con preguntas que, a ti que si te estresa algo, ¿qué sería? ¿Qué mejorarías? Si tenemos ese sistema de participación, nos van a dar muchísimas pistas, porque lo primero que os van a proponer seguramente será lo que sea su prioridad uno. Eso ayuda a reducir también la probabilidad. Y seguramente podremos sacar muchas cosas buenas de la consulta, de la participación, de la comunicación con los trabajadores. Intento hacer un resumen rápido para dejar 10-15 minutos finales para alguna pregunta. Además, veo que el chat estaba generando alguna pregunta. A partir de aquí yo ya cedo la palabra. Creo que me he ajustado en los tiempos. Ha sido un poquito rápido para ajustarme, Mavia, que has puesto ya la cámara. Sí, sí, sí. Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosa, queda a vuestra disposición, ¿vale? Estupendo, Diego, muchísimas gracias. Sí, porque el tema da para mucho, podríamos estar aquí días hablando de salud mental. El objetivo de hoy era solo presentaros este nuevo portal y efectivamente hay preguntas en el chat. Te traslado de la de Patricia, aunque creo que ha quedado respondida con la explicación que has dado, pero ella comenta que en el reconocimiento médico miran y revisan la salud física, nada de salud mental. El cuestionario anamnesis es totalmente físico y te pregunta si esto cambiará o si se puede exigir a la empresa que hace la vigilancia de la salud ese chequeo. Creo que tú lo has comentado, que al mínimo las tres preguntitas, ¿no?, de Sí. riesgos psicosociales, A ver, pero bueno, si sí, puedes ampliar. el matiz es que serían los médicos, medicina del trabajo, quien determina qué es lo que se debe de preguntar, ¿vale? Entonces, claro, ahí habrá que preguntarle a medicina, a los médicos, qué es lo que se debe preguntar según los riesgos a los que esté expuesto el trabajador. Lo que nos encontramos en la mayoría de los casos, sobre todo PYME, es que al no haber exposición teórica a riesgos psicosociales porque no se han detectado o evaluado, pues no se pregunta. Vale. Entonces, mi recomendación, que nos funciona fenomenal en empresas grandes, es lo que acaba de comentar Mavia, de las tres preguntas relacionadas con carga de trabajo, estilo de liderazgo, trastornos de sueño. ¿Vale? Entonces abordamos el 80 al 90%, hacemos una ley de Pareto con un poquito con tres preguntas abordamos el 80 al 90% de los casos. Entonces, con eso bastaría que lo preguntara pues en anamnesis el médico reconocedor o el equipo médico para poder hacer una buena detección. Obligatorio como tal no es, pero sí, pero desde luego, a ver, yo creo que los riesgos psicosociales tienen una exposición más o menos general y se debería de preguntar en todos los reconocimientos médicos, pero hay que ir dando pasos, o sea que poco a poco, y al menos esos tres yo creo que nos podrían valer. De hecho, en las herramientas están también los protocolos que os hemos dejado un par de protocolos ejemplo para poder aplicar, pero eso lo decidirá medicina. Muy bien. María comparte el enlace a las notas técnicas del instituto y recomienda concretamente leer la 1045 de salud mental, etapas para su promoción en la empresa. Lo tenéis en el chat el enlace, que también aparece, como ha dicho Diego, en las herramientas de la web. Raquel te pregunta, Diego, ¿cómo evaluar o hacer un estudio para poder, desde el clima laboral, conseguir que esas bajas que son salud mental, perdóname, que esas bajas sean salud mental y no musculoesqueléticos u otros como cuadros víricos, migrañas, etcétera?
para que quede reflejado, por lo tanto, como problemas de salud mental. A ver, no sé si he entendido bien la pregunta porque metía varias variables allí. Desde el clima laboral, desde luego, se pueden detectar problemas relacionados con la salud mental porque se preguntan directamente, incluso se solapan con la evaluación de riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Pero la parte de detectar o determinar si el origen es trastorno musculoesquelético o es por la salud mental, si no he entendido mal la pregunta, eso es complicado, eso tendrá que decir medicina del trabajo según la anamnesis y las pruebas que haya hecho. Pero lo que sí que es cierto es que suelen estar bastante relacionados y pueden ser, la detección sea doble. O sea, tienes un problema de salud mental y tienes un trastorno musculoesquelético o al menos tienes un dolor de espalda. Entonces, eso suele ir en conjunto muchísimas veces, ¿de acuerdo? La ansiedad genera también muscularmente, afecta, ¿de acuerdo? Entonces, al final, contracturas y demás, pues desde luego están relacionadas también. ¿Cuál es el origen? Pues habrá que ir rascando. Entonces, ahí tenemos las investigaciones, como una investigación de accidente. Tenemos distintos sistemas, árbol de causas, o simplemente que preguntemos 4 o 5 porqués, podríamos llegar a eso, ¿de acuerdo? Pero si tenemos la evaluación ergonómica y tenemos la evaluación de riesgos psicosociales, al menos podremos determinar dónde puede estar la causa con bastante certeza. Entonces, primer paso, antes de decir si es de uno u otro, tengo la evaluación y la comparo. Eso nosotros lo estamos haciendo como acción avanzadísima ahora mismo en grandes empresas, que fíjate que es una acción que se podía hacer desde el año 90 y funciona fenomenal. Entonces, si detectas riesgo psicosocial, si detectas trastorno musculoesquelético, los dos, pues una. No sé si he respondido o he cogido hacia dónde iba la pregunta, pero creo que con eso lo he respondido. Yo creo que sí, si no, Raquel, nos lo indicas en el chat, si no queda claro. O que active el micrófono. O activa, sí, exacto. Te preguntan también qué nombre recibe el protocolo médico que se tendría que incorporar al reconocimiento médico laboral para abordar la salud mental. ¿Qué nombre? Dice, los encontramos la mayoría de los protocolos en una web de sanidad, que ella pone el enlace, pero El nombre exactamente son distintos los dos que proponemos en la web, por ejemplo. Los he mencionado, uno era de Osalan, otro es de la Asociación Española de Medicina del Trabajo. Em, el nombre exactamente no lo recuerdo, pero nosotros aquí proponemos 2 tipos de protocolos médicos. la empresa, entiendo, Diego, que uno de esos protocolos puede sugerir al Departamento de Medicina del Trabajo que lo incorpore dentro de esos reconocimientos que Cual- están haciendo, ¿no? Cualquiera de Puede los ser dos. iniciativa de la empresa pedir. Efectivamente, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos u otros. Hay más, ¿eh? Hay bastantes, pero cualquier protocolo médico que digamos que se base en la detección de salud mental nos puede venir bien. Lo que sí que es cierto que luego hay protocolos más encaminados a ansiedad, depresión y demás. Bien, pero digamos que, por ejemplo, el de Osalan es bastante neutro y se podría aplicar. Pero a ver, esto es colaborar, vigilancia de la salud, con el Departamento de Prevención y ponerse más o menos de acuerdo en qué protocolos se van a aplicar según los riesgos a los que estén expuestos. Aquí hay otra intervención de Raquel de un estudio que has comentado, que ella pregunta si es el tipo de estudio se tiene que hacer desde Vigilancia de la Salud o desde la propia universidad o empresa externa, A ver, siempre que se tenga el consentimiento de los profesionales sanitarios o sociosanitarios, por vale, la eso es, ley que has comentado. por la ley de prevención. Yo lo que he comentado exactamente es que si se aplica un cuestionario de detección pues de ansiedad, de depresión, que serían los más comunes dentro de la prevalencia, según lo hemos visto en las bases de datos clínicas, yo creo que tiene que estar implicado sí o sí vigilancia de la salud. Activamente, con su consentimiento y la gestión de esos datos debe estar, digamos, consultada y aprobada y los tiene que gestionar Vigilancia de la Salud. Otra cosa es que luego la empresa reciba pues, los resúmenes epidemiológicos y demás para poder actuar y tenga que aplicar acciones, desde luego, pero la gestión la debería, digamos, encabezar Vigilancia de la Salud. Sobre todo si detectamos patología, porque estamos hablando ya de salud y los temas de salud, según el artículo 19, si no me equivoco, de memoria, lo debería gestionar Vigilancia de la Salud. Otra cosa es que hagamos la evaluación de riesgos psicosociales. Eso no, eso lo pueden hacer los técnicos. Pero detectar si hay ansiedad o no, yo creo que lo debería gestionar Vigilancia de la Salud. Es que nosotros eso lo hemos visto en alguna empresa y uff,
Es que se estás preguntando sobre la salud de los trabajadores. Estás haciendo, digamos, estás poniéndote al nivel de los médicos. Sí, son datos muy sensibles y que requieren de una alta protección de datos, vamos. Eso es. Um, Carmen nos pregunta dónde encontrar la diapositiva final que has presentado con todas las acciones. Carmen, no os preocupéis porque os vamos a enviar a todos tanto la presentación en PowerPoint que ha hecho Diego como la grabación del webinar. O sea que en su presentación tenéis todas las diapositivas, ¿vale? Marta te pregunta, para conocer y tipificar los problemas de salud mental que podemos tener en la empresa, sobre todo en pymes, ¿cómo podemos evitar los problemas derivados de la protección de datos? Lo que acabamos de hablar. Es decir, ¿cómo podemos saber las bajas por salud mental que tenemos si es confidencial el diagnóstico en contingencia común? Claro, pues, es Si no lo vas a saber. claro. Entonces, si es por contingencia común, no. La cuestión es si es por causa del trabajo, pero me atrevo a decir que sería complicado que lo supieras también. A ver, Sí, claro, aquí la pena es que se trabaja mucho con información, digamos, subterránea, ¿no? Se saben las cosas, el por qué no, porque lo ha comentado uno, pero claro, eso no es fiable y no es lo que se debería aplicar realmente en una empresa. Pero si lo mismo, si es por contingencia común, no sí. tienes por qué saberlo. A ver, pero sí que es cierto que yo te diría que yo iría por otra vía, es decir, hablemos con los trabajadores, hagamos entrevistas, hagamos grupos. Con eso nos podemos enterar sobre todo de las circunstancias que puedan generar problemas para la salud mental. No el objetivo es decir usted qué tiene, qué no tiene. No. ¿Qué es lo que os genera estrés? ¿Qué es lo que os genera ansiedad? ¿Qué es lo que os podría dar un problema en vuestro bienestar y en vuestra salud mental? Vamos a ir por esa vía y esa vía la tenemos limpia y abierta para trabajar sobre ella. Y esa vía además nos va a dar acciones para poder aplicar en la empresa. Entonces yo, más que en la vía de detección médica, que sí, que también es muy buena, complementaria, nos da la estadística, pero nos va a dar datos, sí que es cierto, limitados. Yo iría por la vía de consulta, de participación con los trabajadores, que eso lo podemos hacer desde cualquier departamento de la empresa y nos va a ayudar un montón. Por eso decía en la presentación que lo de los grupos, nosotros estamos trabajando con empresas que son especialistas en esto, y cogen a los trabajadores y decir, mira, tenemos un problema, vamos a solucionarlo entre todos. Problemas de producción, ¿eh? Pero claro, ahí salen derivadas y lo hacemos con origen en la evaluación de riesgo psicosocial, pero lo enfocamos hacia producción, ¿qué es lo que les estresa? Gestión, protocolos, procesos, liderazgo, sale todo. Entonces, pero les estás escuchando, hay que escuchar. Yo creo que es la base para actuar. Es importante actuar, pero si no hemos escuchado antes, nos vamos a quedar igual un poco, no sé, si acertamos bien, pero es posible que no. Eh, como complementando lo que dices, Diego, si tú detectas, por ejemplo, un absentismo relevante, tanto justificado como injustificado, puedes considerar que eso es indicio de que algo, algo está pasando, de que algún problema hay. Claro, Y ir eso, por ahí no tendrás el dato de que el del motivo de la baja, lógicamente, pero porque eso es. también se producen absentismos injustificados que no son Está, contingencia común, pero que ahí detrás hay algo. Claro, entonces, eso lo hemos visto al final de la presentación en los indicadores. Tenemos indicadores de absentismo, bajas, activaciones de protocolos de acoso. Depende del tamaño de la empresa, obviamente. Si estás en una pyme de 3 personas, pues... Pero la cuestión es que si yo tengo un indicador que igual no es la causa, o sea, no me dice la causa, pero dices, uy, por aquí algo pasa, ¿vale? Entonces, bien, yo siempre digo, en mi pueblo, ¿qué haríamos? Pues yo me acerco y digo, oye, ¿y esto por qué se produce? Pero se lo pregunto a muchos, en grupos, en entrevistas, como quieras. Y eso seguramente me va a dar la causa. Es muy sencillo. Al final yo creo que todo esto se basa en hablar un poco y en comunicarse. Es decir, oye, tengo un indicador, se me ha disparado el absentismo. Ostras, ¿por qué? Vale, pues vamos a preguntar el por qué. Entonces, es más fácil ir y preguntarlo y más rápido que estar estableciendo encajes de si tengo un porcentaje de esto, pero la prevalencia de esto y la fiabilidad de lo otro, vete a preguntar. Yo creo que es, ojo, y nosotros nos metemos mucho con fiabilidades y todo este tipo y prevalencias y demás. Pero si te vas a preguntar, te va a costar un pequeño esfuerzo, pero vas a sacar muchísimo más, casi seguro. Am, el doctor Rafael Palmer, que es el responsable de medicina del trabajo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, nos informa de que en la estrategia balear de seguridad y salud, en el punto 64,
impulso a la inclusión de un protocolo específico de riesgos laborales en la vigilancia de la salud, se tiene en cuenta también la perspectiva de género, por si lo queréis revisar. Nos volvéis a pedir por la web, pero veo que ya os la han indicado. De todas formas, en este correo que os voy a enviar posteriormente os pondré el enlace también. Y bueno, el doctor Palmer también comparte este protocolo por riesgo psicosocial, lo tenéis en el chat si os puede interesar. Y comenta que hay una obligación legal del Servicio de Prevención de conocer los diagnósticos de las bajas por enfermedad común a los efectos de conocer si tienen relación con el trabajo. Pero entiendo el servicio médico, ¿no? Al final tienes estadística de las bajas, pero Estadísticas, sí, es pero sí, epidemiología. claro. Bueno, creo que ya no hay nada más. Nada, agradecimientos y que consideran que ha sido muy interesante, Diego. Así que muchísimas gracias. Cumplimos con el horario previsto. Lo dicho, Diego os ha ofrecido responder cualquier consulta que os pueda surgir. Tendréis su correo de contacto en la presentación. Desde CAE, por supuesto, estamos también disponibles para cualquier consulta, sugerencia, lo que consideréis. Y esperamos pues esto, que esta herramienta sobre todo sea de vuestro provecho y os permita pues encontrar, ¿no? Ideas, estrategias, orientación de por dónde podéis empezar a trabajar en este tema dentro de las empresas. Como decía Diego, se trata de empezar a dar pasitos poco a poco y dentro de la medida de cada uno, en que cada uno pueda, ¿no? Cada empresa tiene pues sus circunstancias, sus recursos, su capacidad de llegar más o menos lejos y, y podemos ser más o menos ambiciosos, pero lo importante es ir dando pasos, yo creo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego, por el trabajo realizado. A vosotros, a vosotros. Y bueno, seguimos. Vamos a tener las próximas semanas un par de webinars más que en este caso dedicaremos a trastornos musculoesqueléticos. Como decía Diego, a veces relacionados con problemas de salud mental, o sea que también os invitamos a participar. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias a todos y dejamos aquí esta sesión. Muchas gracias.